El Distrito Universitario del Condado de Dallas presenta Archivo Empresarial. Administrando información. Les saluda Alex Burton y bienvenidos a Archivo Empresarial. Hoy vamos a tratar sobre la administración de información. ¿Qué hace el ejecutivo eficaz para manejar los volúmenes masivos de información, a menudo conflictiva, que se genera dentro del ambiente empresarial? Supongo que en realidad se trata de la calidad de decisiones empresariales, ya que es imposible para nadie tomar una decisión adecuada sin contar con información cuando se necesita y en la forma adecuada. En una época, las empresas manejaban información bastante informalmente. Con un flujo irregular, el empresario seleccionaba lo que consideraba importante y descartaba el resto, al igual que pescar con red, entra de todo. Pero a medida que el mundo empresarial se torna más y más complejo, debe administrarse debidamente la información, igual que cualquier otro recurso como el personal o dinero. La clave de la administración de información es identificar las necesidades del usuario para crear un sistema que recopile e integre datos de varias fuentes para suplir esas necesidades. Examinaremos cómo se diseñan sistemas para llevar información a una empresa desde donde se genera hasta el ejecutivo que la emplea para tomar decisiones. ¿Cuán importante es lograr administrar efectivamente la información? Hemos preparado un breve reportaje para presentarle los antecedentes de la administración de información. Una mañana de julio de 1969, tres hombres, Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, salían rumbo a la Luna. 5 minutos antes del lanzamiento en Cabo Kennedy y el Centro Espacial de Houston, en Texas, los científicos y técnicos hacían las revisiones de último momento a los sistemas y matemáticas de lanzamiento. El módulo de comando de Apolo comprendía más de 2 millones de elementos, cada uno cuidadosamente controlado. Las computadoras mantenían la temperatura y presión en los sistemas de combustible de los cohetes. 6 millones de libras de oxígeno líquido, querosín e hidrógeno líquido. Se controla la condición física e incluso emocional de los astronautas, sus latidos del corazón, respiración. Los meteorólogos estudian los patrones climatológicos alrededor del globo que pueden afectar el vuelo de más de 500,000 de millas. Los físicos computan la relación orbital de la Luna con factores de velocidad, distancia, tiempo y espacio. Otros sistemas contribuyen cantidades masivas de otros datos en apoyo del lanzamiento del Apolo 11. Consumo de combustible, motores, tensión metalúrgica, condiciones ambientales internas de los trajes espaciales, control de desviaciones, condición de las computadoras a bordo. Cada elemento es crítico, esencial para el éxito del viaje y la vida de los astronautas. Tomaron la decisión de ir a la Luna y el mundo nunca será igual. Hace más de 2 décadas desde el histórico vuelo, el triunfo en el espacio y la administración de información. Desde entonces, la cantidad de información que afecta a nuestras vidas ha aumentado geométricamente.
no solo en el programa espacial, sino en el mundo empresarial. Nunca antes ha dependido tanto el mundo de la información. A medida que avanza la llamada era de la información, con cambios acelerados, aumenta la necesidad de información como materia prima y mientras mayor es la necesidad, más crítico es el desarrollo de sistemas que la produzcan, procesen y diseminen entre los hombres y mujeres que tienen que actuar en función de esa información. No importa nuestro progreso en el tiempo, ya sea en el campo de ciencia o empresarial, está basado en decisiones que solo son tan efectivas como la calidad de la información en la cual están fundadas. Así como la Administración de Información llevó a Armstrong, Collins y Aldrin a la Luna, provee el vehículo necesario para asegurar que las operaciones empresariales cuenten con la información necesaria para sus decisiones. En los próximos minutos vamos a explorar el campo de la administración de información, ese maravilloso conducto entre información sin procesar y la toma de decisiones. Primero se nos une el profesor Omar El-Zali en Los Ángeles, del Centro de Investigaciones del Futuro de la Escuela de Administración Comercial en la Universidad del Sur de California. El profesor El-Zali es una autoridad en el establecimiento de sistemas de información para organizaciones. Bienvenido, profesor. Es un placer estar con usted. Profesor, acabamos de ver un reportaje sobre la necesidad de administrar información. ¿Qué provoca esta necesidad? Como sabemos, existe una creciente necesidad entre empresas y organizaciones de administrar información eficientemente. Estamos en medio de una explosión de conocimientos. En 1950 tomaba 10 años duplicar la cantidad de conocimiento en el mundo. En 1970 tomaba 5 años. En el 85 solo 2. El mundo se torna más complejo, más interrelacionado y la innovación electrónica afecta todos los campos del conocimiento. Vivimos a un ritmo acelerado en que los cambios ocurren con mayor rapidez. Las organizaciones se tornan más complejas a nivel interno. Como consumidores, la cantidad de servicios que requerimos sigue en aumento. Nuestra demanda aumenta. Esto genera un enfoque en información que se ha convertido ya en un recurso vital. Ahora nos enfrentamos a un problema de saturación de información, donde recibimos una cantidad desorbitante de información a nivel personal y empresarial. Y necesitamos administrarla en forma efectiva, obtener la información que necesitamos, filtrar la que nos interesa, almacenarla y usarla en nuestros procesos de toma de decisiones. Eso es lo que la administración de sistemas de información nos ayuda a lograr. Supongo que los sistemas de administración de información son un esfuerzo por controlar el exceso de datos. Exactamente, ¿qué son? En general, un sistema de administración de información es uno que se ha formalizado, comúnmente en base a computadoras, que permite integrar datos de varias fuentes para ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones y llevar a cabo las operaciones de una empresa. Usted mencionó el uso de computadoras. ¿Cuán sofisticado tiene que ser un sistema? Me temo que la tecnología necesaria esté fuera del alcance de una empresa pequeña. El grado de sofisticación no es lo importante. Tenemos que preocuparnos si el sistema apoya las funciones de la empresa, si ayuda a la gerencia a tomar decisiones más efectivas, a desempeñar mejor las operaciones de la empresa, a mejorar el rendimiento de los ejecutivos. La mejor analogía que puedo pensar es que hay que asegurarse que tiene todos los tornillos que necesita antes de contar con la velocidad del motor. Supongamos que me interesa un sistema de administración de información para mi empresa. Primero los tornillos, luego el motor. Para poder hacer un buen trabajo, ¿qué elementos tengo que tomar en cuenta? Lo primero es considerar la pregunta estratégica. ¿Dónde están mis prioridades? ¿Dónde necesita más poder?
Eso da las pautas para saber qué sistema de información se necesita primero. Es ahí donde se invierte en tecnología de información. Debe preguntarse, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? Una vez que cuenta con una respuesta, la segunda pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo bien? En términos de un sistema de información, tiene que asegurarse que cuenta con un buen diseño y medios de ejecución efectivos. Tiene que cerciorarse que se evalúa constantemente debido a que se generan cambios que requieren el control del funcionamiento adecuado del sistema y se llevan a cabo esfuerzos por mejorarlo constantemente. Ese es el concepto general. Pero suponga que he decidido instalar un sistema específico o estoy en proceso de tomar esa decisión. ¿Qué preguntas necesito responder? ¿Es viable esta información desde el punto de vista operativo? ¿Va a ajustarse al ambiente de la empresa? ¿Se pueden sufragar sus costos? ¿Va a costar mucho o es barato? ¿Es viable la tecnología? ¿Se cuenta con la tecnología de información, las computadoras, redes, comunicaciones para poder establecer el sistema? Después tiene que comenzar a determinar sus requisitos de información. Se pregunta a los usuarios, gerentes, el tipo de información que necesitan, para qué la van a usar. Esto es muy importante porque todo el mundo va a pedirle todo lo que se les ocurra. Una vez que haga esto, tiene que continuar con un diseño lógico del sistema. La cantidad de conexiones necesarias, los tipos de procesamiento de terminales. Para lograr el sistema, a veces se requiere una etapa generando un prototipo básico y se involucra intensamente a todos los usuarios para mostrarles el producto en sus distintas etapas, corrigiendo así errores, diríamos, pues desde las primeras etapas en este proceso. Profesor El-Sali, todo esto se hace no importa si se use o no una computadora. ¿Qué sucede cuando se usa una computadora? ¿Existen otras alternativas? Una vez terminado el diseño lógico, se pasa al diseño físico. ¿Qué programas necesitará? ¿Se pueden comprar fácilmente o adaptarlos a necesidades particulares? Y claro está que si se puede comprar el programa de otra persona, hágalo, porque el desarrollo de programas a menudo puede ser una pesadilla, especialmente en sistemas grandes. Luego tiene que pensar en el equipo que necesita. Se ha puesto mucho énfasis últimamente en los equipos, pero eso es realmente lo último que se decide. Una vez que decide sus programas y equipos, ¿hay alguna otra fase? Una vez terminado el diseño físico, hay que poner a prueba el equipo. Pero eso no es todo. Hay que ponerlo a funcionar. Y eso no quiere decir conectarlo en el escritorio de alguien y decirle, ahí está, úselo. Hay grupos de apoyo para usuarios, capacitación, ayuda para cada una de las etapas de uso del sistema. Al diseñar el sistema se pone mucha importancia en las necesidades de las personas que usarán el sistema. ¿Puede explicarnos eso? La fuente de información más importante en el diseño es el usuario. La segunda fuente más importante es el usuario. Y la tercera fuente más importante también es el usuario. Tal vez estoy exagerando, pero quiero poner énfasis en que considero imposible diseñar un sistema efectivo sin conocer las necesidades del usuario. Hay que saber lo que desea. Hemos entendido, profesor El-Sali, y ha sido un gusto recibir toda la información que nos ha dado. Gracias por su tiempo. A usted muchas gracias. Ha sido un placer. El profesor El-Sali nos ha hablado sobre el sistema de administración de información en términos generales y teóricos. Enseguida vamos a visitar la Corporación de Petróleo Sabine en Dallas para hablar con el director del sistema de información de la empresa, el señor Roger Lerner. Pero antes hemos preparado con su ayuda un breve reportaje que describe el sistema de Sabine y cómo se desplaza la información desde sus fuentes hasta sus usuarios. La empresa Sabine en Dallas, Texas. Su informe anual es esencialmente una libreta de apuntes de la calidad de sus decisiones durante el año y las decisiones dependen de la calidad de la información que le llega a los ejecutivos. Aquí tenemos un diagrama del sistema de administración de información de la empresa.
cómo se canaliza la información. Debajo de las entradas vemos la información sin procesar que se genera. Informes de excavaciones o producción en localización, datos presupuestarios internos, estudios geológicos, fuentes externas tales como informes gubernamentales, legislación, actividad de la competencia, tendencias de la industria. Es el combustible del sistema. Todos estos datos sin procesar entran al sistema, se interpretan y se canaliza a los archivos electrónicos. Luego entra en la etapa de análisis. Lo que no es importante se separa o descarta. Se formulan las adiciones o cambios apropiados. Luego se sintetiza la información y se organiza de manera tal que resulte útil para los gerentes a varios niveles. Esto puede ser mediante datos en una computadora, informes escritos u orales o microfilme. Ahora, la información actualizada, correcta y pertinente va desde los encargados de tomar decisiones hasta los departamentos de ingeniería, mercadeo, finanzas, administración, personal y geología para trabajar juntos y coordinar el progreso de la empresa. Un sistema de administración de información permite obtener datos de una fuente y generar información para 6 departamentos distintos o recibir datos de varias fuentes, analizarla y recopilarla para proveer la información que necesita un solo departamento. Ahora conozcamos a la persona que diseñó el sistema, Roger Leonard, director de sistemas de información de la compañía Sabine. Es un placer tenerle con nosotros. El placer es mío. Muchísimas gracias. Sabemos que un sistema de información solo funciona adecuadamente si está diseñado para suplir las necesidades específicas del usuario. ¿Qué necesidades se buscó suplir cuando se diseñó el sistema de Sabine? Las necesidades que buscamos satisfacer eran múltiples y cubren una gran gama de necesidades. Básicamente queríamos poder controlar todo el funcionamiento de la empresa. Como nuestro negocio es el petróleo y la principal actividad es la excavación de pozos, es cuestión de hacer excavaciones y ver salir el dinero. El objetivo principal de nuestra operación es producir petróleo y gas. Todo lo que hace la empresa va en apoyo a esa actividad. Y, por supuesto, nuestro objetivo es operar un negocio que deje ganancias. De modo que nuestras necesidades de información se han desarrollado en esa área a fin de controlar nuestros pozos, naturalmente los costos, ingresos y todo lo demás relacionado con esta labor. Eso es lo que tratamos de hacer en nuestra compañía. Ahora que sabemos las necesidades generales de la empresa, ¿qué sucede con los distintos niveles dentro de la compañía donde varían las necesidades? Es una buena pregunta. Tenemos que satisfacer las necesidades del personal de contabilidad, así como las del director y presidente de la junta de directores. Los contables, por supuesto, están interesados en tipos de datos e información muy detallada. Se encargan de las operaciones diarias. La alta gerencia solo está interesada en los resultados finales de ganancias o pérdidas. Esa es la diferencia. El personal de niveles más bajos recibe información en grandes cantidades, detallada, pero se procesa y termina en resúmenes que emplea la alta gerencia de la compañía para enterarse de lo que está sucediendo. Me imagino que los distintos departamentos de una organización también requieren distintos tipos de información. Por ejemplo, los archivos de personal no deben ser de gran utilidad para alguien a cargo de mercadeo, ¿no es así? Es cierto. ¿Puede darnos algunos ejemplos de esta situación en Sabine? Nuestro departamento de ingeniería se encarga principalmente del funcionamiento de los pozos que cavamos o en los que participamos con otros en su operación. Controlan estas funciones a diario. La información que se integra al sistema, que incluyen cifras de producción y costos, se procesan para poder entender el rendimiento de ese pozo, para evitar seguir trabajando un pozo que no es productivo durante mucho tiempo. Contabilidad es otro ejemplo. A ellos les interesa el resumen de todos nuestros ingresos y los costos para producir declaraciones mensuales, trimestrales y, por supuesto, anuales, de acuerdo con los requisitos que estipulan las regulaciones gubernamentales y nuestros accionistas. De modo que en contabilidad les interesa primordialmente la información financiera. Nuestro departamento de administración se encarga de la nómina, el inventario de nuestro mobiliario y haberes internos, ese tipo de cosas. A mercadeo, por otro lado, le compete la venta de nuestros productos, que son principalmente petróleo y gas.
La información que se les da les permite determinar si estamos recibiendo precios correctos de varias fuentes a las que vendemos y si se está vendiendo suficiente producción a través de los oleoductos, ese tipo de información. Creo que ha quedado en claro que hay toda una serie de necesidades de información que debe y puede suplir el sistema. Así es exactamente. Gracias por permitirnos venir. Ha sido un gusto, muchísimas gracias. Quiero pasar ahora a otros elementos de un sistema de información y en aras de la continuidad vamos a analizar otra empresa. Sun Exploration and Production es una empresa internacional subsidiaria de la compañía Sun Oil. Vamos a conversar con Patricia Wallington, directora de Sistemas de Información. Pat dirige una organización de 175 personas que operan un sistema de información para esta empresa, que es una de las más grandes del país. Bienvenida, Pat, a nuestro programa. Es un placer, Alex. Gracias por venir. Cuando se diseña un sistema de información se cuenta con varias fuentes. ¿De dónde viene toda esa información? Para una compañía como la nuestra que se dedica a la producción de petróleo y gas, muchas de nuestras transacciones son las fuentes de información original que nos llega de las localizaciones de operación de los pozos o donde se están llevando a cabo excavaciones. Además, también se genera información dentro de la organización para el tipo de funciones administrativas o de apoyo que respaldan el resto de la compañía. Por ejemplo, las personas son las que permiten que opere la empresa y, por supuesto, hay que pagarles. El sistema de nómina y pago de cheques es otra fuente de datos. También hay fuentes externas que podemos comprar o obtener de la base de datos de otra entidad, permitiéndonos mantenernos al tanto de lo que ocurre en la economía mundial o en las excavaciones de otras compañías. Esto va también en apoyo de nuestra operación. De modo que son tres las fuentes básicas de datos. Digamos que toda la información proviene de esas fuentes. Una vez que se recibe, ¿cómo se integra? ¿Cómo se junta? ¿Y cómo se procesa? Esa es la tarea difícil. Cómo convertir toda la información que llega sin procesar y luego editarla sustancialmente para seleccionar todo lo que es necesario. Luego se lleva a cabo transformaciones y manipulaciones de esos datos para ponerlos en el contexto de lo que es importante para un ejecutivo en particular o para la gerencia en general. Eso puede requerir contar con el conocimiento acerca de las leyes de impuestos en cuanto a algún dato financiero específico o sobre la integración de volúmenes y precios para así presentar la operación básica en un cuadro financiero a la gerencia. Por supuesto, todo está orientado a lograr un resumen del nivel de ganancias que constituyen uno de los factores de éxito más importantes. Sabiendo que es necesario analizar y trabajar con información para que les sea útil a los encargados de tomar decisiones, deben existir instrumentos con los que se trabajan. ¿Qué tipo de instrumentos hay para ayudarle en este proceso de convertir información original en información útil? Contamos con muchos instrumentos y muchos más se están desarrollando a medida que progresa la tecnología. Yo los divido en varias categorías. Tenemos los equipos que ya están disponibles. En una empresa de nuestro tamaño contamos con computadoras matrices que procesan la mayoría de nuestras transacciones y tienen gran capacidad de almacenamiento para nuestra base de datos. También tenemos muchas computadoras que apoyan nuestro procesamiento local o aplicaciones especiales en un área particular de la compañía. Luego, tenemos las microcomputadoras o computadoras personales como las que pueden ver detrás de mí. Muchos ejecutivos las tienen en sus escritorios y las usan extensamente. Se pueden usar en forma independiente para preparar hojas de balances o en conexión con una computadora matriz o cualquier otra microcomputadora usando datos de otro sistema. Pueden ser instrumentos muy útiles. Esta cuenta con un programa de gráficos. Ese es un ejemplo del tipo de programa disponible en la actualidad. En el pasado, usábamos listas computarizadas de este tamaño donde había que buscar la información necesaria. Hoy usamos esas gráficas tan compactas. Es un instrumento realmente valioso en nuestro sistema de información. Hay otros programas que podemos usar. Los programas se pueden adaptar al nivel interno de la organización o se pueden comprar programas de compañías especializadas.
Al comprar a través de otra compañía, se puede tener acceso a aplicaciones especiales o expertos. También contamos con instrumentos de comunicación que son muy importantes. Una de las cosas que hace que esta computadora sea tan útil para los ejecutivos es que podemos conectarla a nuestra computadora matriz y obtener datos de la compañía que se están procesando mediante los sistemas principales de procesamiento. Las comunicaciones son un instrumento vital para nosotros. Por último, pero no menos importante, las personas son las que hacen que todo esto sea posible. Son los programadores, analistas y empresarios los que analizan la información que se extrae y los ejecutivos son los que toman las decisiones en base a la información que reciben. Las personas son muy importantes en toda esta ecuación. Pat nos ha provisto de excelente información, especialmente su análisis del procesamiento de la información para poder usarla. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alex. Ha sido un placer. Los cambios son realidades fundamentales en nuestra era moderna. La información es el recurso que nos permite controlar los cambios, pero primero hay que controlar la información. Ya no se puede considerar la información un subproducto empresarial. Es un recurso tan esencial como la tierra, mano de obra o capital. Los sistemas de administración de información son el método para procesar ese recurso para que beneficie a la empresa. Alex Burton, de Archivo Empresarial, se despide por hoy.